Buen día, traders. Habla Nino Di Russo y es miércoles 12 de junio del 2024. Son las 7:23 a.m. en Cancún, México, 9:23 en Buenos Aires, una hora menos en Nueva York, 8:23. Falta una hora 7 minutos para la apertura de los mercados. Vamos a empezar el briefing de hoy analizando el cierre de los mercados ayer, en el que la volatilidad subió el 0,86%, habiendo hecho un shooting star, quiere decir que hubo un día con mucha volatilidad. Y fíjense que el MACD llegó a cruzar la línea del promedio. Como era de esperar, afectó a todos los índices. SPY subió el 0,23% y prácticamente hizo un nuevo all-time high en una jornada con volumen medio. De todas maneras, el MACD tiene algo dependiente todavía de cara a la espera de la decisión que tome la Reserva Federal hoy respecto a los tipos de interés. En cuanto al Nasdaq, fue el campeón que subió el 0,69% y fíjense que está tocando el RSI 71 de cara probablemente al ciclo de corrección. En el caso de Russell 2000, bajó el 0,36 y de alguna forma constituye un bearish harami. En el caso de Dow Jones, las industriales 0,34 abajo y fíjense que por los pelos se mantiene arriba de la SMA de 50, pero en la fragilidad debajo del Trendinator. El petróleo subió el 0,04% y se mantuvo debajo de una SMA de 50 completamente curva que ahora oficia de resistencia. Por otro lado, el impacto que todos estos parámetros tienen sobre el rendimiento de los bonos del Tesoro ha sido ligeramente negativo con una baja del 0,32%. Las criptomonedas más relevantes, Bitcoin esta mañana en $67.879, con una suba del 0,83%, mientras que Ethereum, la otra criptomoneda relevante, este dato también de esta mañana, $3.541 con una suba del 1,25%. Por otro lado, los papeles argentinos más relevantes, Grupo Galicia, 2,77 abajo, en un sándwich entre el promedio ponderado de 17 y la SMA de 50. Así que ojo con esto, que puede ir de cara a una nueva falla de Blue Eyes. En el caso de YPF, la evolución también debajo de la SMA de 50 en una falla típica de Blue Eyes, 2,64% abajo. Los papeles que explican la mitad del comportamiento del Nasdaq, tenemos a Amazon 0,09 alcista y fíjense que de a poquito se está dando una formación hombro-cabeza-hombro. De todas maneras está arriba del Trendinator y todavía le queda margen para subir. En el caso de Meta, que es ex Facebook, la evolución 0,97% alcista en $507,47. Se viene el cruce del Trendinator, el SMA 50, que es un factor alcista. Por otro lado, Microsoft, que es la empresa más grande del mundo, 1,12 arriba, un hermoso velón de ascenso con un MACD en cruce. En el caso de Netflix, el otro gigante del Nasdaq, la evolución en el día de ayer fue del 0,83%. También se mantuvo arriba del Trendinator. En el caso de Google, el otro gigante del Nasdaq, 0,92% alcista con un colgado, mientras que Apple, el otro gigante del Nasdaq, ayer hizo un velón espectacular, 7,26% alcista, extraordinario. Y fíjense que se viene el cruce de la SMA de 50 a la de 200 para iniciar un Golden Cross nuevamente. De todas maneras, fíjense lo exuberante que está Apple en este momento. Después tenemos a Tesla, que hizo un pullback 1,80 para abajo y terminó rompiendo la SMA de 50. Ayer tuvimos a Nvidia 0,71 abajo en un movimiento que por ahora está lateralizado y está completamente exuberante. Fíjense que este es un papel que es capaz de mantenerse exuberante durante largos periodos. Completan el panel de los autos eléctricos Lucid 2,56 abajo y rompió la SMA de 50 nuevamente. Después tenemos a NIO, los autos eléctricos de capital chino, o 5,51% abajo, rompiendo definitivamente la SMA de 50 en una falla típica de Blue Eyes. Soxele, el ETF apalancado de los microchips, 0,15% abajo, un colgado. De todas maneras mantiene los soportes de la EMA 17. Atentos que veremos a Oracle y Broadcom esta semana presentando sus resultados y eso va a sacudir al mercado. El ETF de innovación de Cathie Woods ARK, 0,01 abajo, en el borde del Trendinator, pero debajo de la SMA de 50. Después tenemos a Labu, el ETF de las biotecnológicas. Está lateralizado, de todas maneras arriba de la SMA de 50,
con una suba del 1,59%. Y finalmente tenemos a los department stores con Macy's 0,40% arriba. La transición que nos dejan las bolsas del mundo, básicamente Europa, Oriente Medio y África, están prácticamente todas alcistas en lo que se refiere a Asia y Pacífico, con la excepción de la bolsa de Japón y la de Hong Kong, el resto están alcistas. En lo que se refiere a la volatilidad futura, está fuertemente en caída, 3% abajo esta mañana, lo cual le puede dar gas a la apertura de los mercados. En este momento el Nasdaq se encuentra a 190 puntos arriba, mientras que en la semana, fíjense que está en un squeeze de baja compresión. Standard Poor's está a 41 puntos arriba, mismos comentarios que del Nasdaq. En este caso estamos viendo un breakout muy interesante de la EMA 3 a la EMA 8, así que veremos cómo evoluciona durante el día. Por otro lado, tenemos Russell 2000 con una evolución de 48 puntos arriba. En la semana, fíjense que está en un squeeze de muy larga duración. Finalmente, Dow Jones 270 puntos arriba, está arriba del Trendinator con el histograma del squeeze alcista. Y en el caso de la semana, está en un squeeze de baja compresión. Tendremos hoy el día más importante de esta semana, en donde se publican los datos del CPI o el IPC, el índice de precios al consumidor, que releva de alguna manera la inflación medida más reciente, los inventarios de petróleo. Y después tendremos el plato fuerte del día, que es la comunicación de la Reserva Federal sobre su decisión en la tasa de interés, que todo el mundo descuenta que no va a ser tocada. Y finalmente, media hora después, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, va a hacer una exposición sobre su visión de la economía de mediano plazo, que este claramente es un market mover. Recuerden que hay presión derivada de la decisión que tomó el Banco Central Europeo de reducir la tasa de interés recientemente. El jueves veremos la evolución del índice de precio del productor, veremos los subsidios al desempleo. También se publica el IPC de Argentina. Y finalmente lo más importante que queda de este día es la publicación del balance sheet de la Reserva Federal, donde veremos cómo están moviendo los activos que en algún momento recompró. Y finalmente veremos el informe de política monetaria publicado por la Reserva Federal, que también es un dato extremadamente relevante para el futuro. En cuanto a las empresas que publican sus resultados en el día de hoy, veremos a Afimed, veremos a Vera Bradley, veremos Broadcom, que va a sacudir el panel de Soxele. Veremos a Torrid Oxford en el aftermarket el día de mañana. Veremos a Signet, Korn Ferry, que es un headhunter, Lovesac, Wiley, Adobe, RH. Veremos a RF y veremos a Iteris. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero mañana en este mismo canal.